Bona tarda. Volen de primer? Jo una amanida. Verda o variada? Una amanida verde, sisplau. Per mi, sopa de peix. De segon? Calamar. Com el vols? La planxa o la romana, nena? La planxa, sisplau. Un bistec con patata, sisplau. Com el vol? Ben cuit o poc cuit? Sabiac. I per beure? Aigua mineral de gas. I vi negre. Cosa més? Una oliva o picas. Arbequines o negres? Arbequines o negres? Tu mateix. I què fan a la tele? Oh, sí. Como el suceso OCU, profesores empeñados en concebir su asignatura como una carrera de obstáculos han demostrado ser incompatibles tras comprobarse que su intersección daba el conjunto vacío. Esta mañana la incógnita I se ha jugado súbitamente del sistema de ecuaciones al que pertenecía, dejando sola y abandonada a su incondicional compañera X. Coeficientes próximos a la jugada aseguran que el motivo de su desaparición ha sido una incompatibilidad manifiesta de la que dan fe los siglos de malograda convivencia. Consultado telefónicamente un experto en desavenencias de este tipo, el topólogo y adivino Dr. Ruche Frobenius vino a confirmar que la matriz del sistema nunca tuvo su rango igual que el de la matriz ampliada por los acontecimientos. Ecologistas geométricos comprometidos con la defensa y el respeto de la diversidad en la fauna poligonal se vieron obligados a disuadir a una pandilla de cuadrados engreídos que increpaban a una familia de ingenuos trapezoides procedentes de diferentes lugares del plano. Los trapezoides aseguraron a nuestros reporteros haber escuchado insultos xenófobos, como cuadriláteros contrahechos, no tenéis paralelos, lo que hay que tener. La ministra del Medio, Dodecagona Planita, ha declarado oficialmente que lo importante no es cómo se tengan, sino el uso que de ellos se haga. El máximo galardón que otorga la Real Academia de Entes Matemáticos Dispersos, el Círculo Áureo, le ha sido impuesto al olvidado logaritmo. Con este acto se le reconoce su labor liberadora de las sociedades bases, quienes por fin se han visto aligeradas del peso secular que sobre ellas ejercían sus exponentes. Fuentes cercanas a los fundamentalistas matemáticos aseguran que denunciarán al logaritmo por disgregar la sagrada unidad familiar de la potencia. A partir del próximo año, el MEC y todas las comunidades autónomas con competencias educativas obligarán a que todos los centros expliquen las cónicas desde una pedagogía pragmático-gastronómica más coherente con los postulados de la lógica. Y hoy, a las 8 de la tarde, en el Salón Diagonal del Pentágono, tendrá lugar una conferencia a cargo de la ilustre Fundación Tangente, quien disertará sobre los puntos que a veces le dan la inflexión y, cómo no, también sobre su singular periodo. Las NTC, nuevas tecnologías de la comunicación, están permitiendo a un batallón de quebrados equivalentes dispersos por el mundo reunirse virtualmente en la red para canonizar al irreducible. En el mismo acto de canonización, tanto el numerador como el denominador agraciados, conocidos secularmente como primos entre sí, aprovecharán para demostrar que no lo son. Veí, et falta gaire? Estic embolicat de fa una estona amb el meu numerador. El denominador el tinc a punt. A mi el que més costa és la ratlla. Se'm torça una facilitat? Posa-li una mica d'amidó a veure si s'adreça. Ja estic a punt. I jo també. Saps, Nils? Mira que fa temps que vivim en el mateix ecosistema numèric, però fins avui no he tingut la sensació de que hi ha alguna cosa molt familiar ens uneix. Jo crec que sí hi ha alguna cosa que tinguin en comú. De segur que apareixerà en els nostres
estat que estic fet, l'ho he portat. Però quina barbaritat! S'assemblen exageradament, no? Se m'acut una idea. Superposem-nos. Ai, quebrat meu! Germà fraccionari de naixement, si són en essència iguals. Són realment equivalents, ja com hem vist ara fa un moment, representarem la mateixa fracció d'unitat. No obstant, jo estic més reduït que tu. Ara entenc el que volia dir quan m'anomenaven de petit. Mig irreductible. És clar, és veritat. La nostra equivalència té un significat verdaderament profund. Si el meu denominador el multiplico per el teu numerador, surt 4. I si el meu denominador és multiplico el teu numerador, també surt 4. Aquesta és, sens dubte, la millor prova de la nostra equivalència. Ara no en tinc cap dubte. M'aprimaré al màxim comú denominador, la fabulosa fruita reductora que els meus pares tantes vegades em varen aconsellar. Es veu que si l'aprens, tot passa com si el numerador i el denominador es dividissin pel major divisor comú entre tots dos. En el meu cas, aquest màxim divisor comú és 2. Mira, a la ruta ordinària de quebrats, ves-hi tu, que jo em vull reduir a la velocitat del llamp. Al cap i a la fi, el meu millor representant és tu. Los laboratorios Gauss han elaborado una nueva pastilla antidepresiva, el valorina absoluto. Esta grafía cambia todo lo negativo a positivo en un pis plus. Esta mañana, y tras la rápida intervención del 061, ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Animérico Prepucio, aquejado de gastroenteritis galopante, el número 6.469.693.230. Al parecer, un grupo de alumnos de secundaria, cuyo dominio aún se desconoce, forzaron al desdichado número a la ingesta de varias toneladas del conocido laxante patas abajo, con la ingenua pretensión de una rápida descomposición. Celadores cercanos a la víctima de un ambiente fétido y irrespirable aseguraron haber visto los 10 primeros números primos entre las deposiciones del infortunado. La policía busca desesperadamente al profesor que propuso tal formativa actividad. Nada, ¿por qué te dejas? Que me acabo de dar cuenta de que por 2 números más... ¿Serías del 69 bien? ¿Y te parece lo mismo? Pues la tengo los 67 tengo más adelante, realmente lo digo. Todo lo que tú quieras, pero del 69 llevaría una vida de auténtico escándalo. No debería pensar tu hermano el 71, solo por con 2 unidades menos y sin embargo no protesta por ello. Yo sí tengo motivos para quejarme hasta ahora no lo he hecho. No te reprimas entonces, primo, y libera tus emociones. Yo acabo de hacerte partícipe de mis fantasías exóticas primas. Lo mío no son fantasías, son crudas realidades. Me repudian cuando coincido en martes. Algunos me consideran el embajador de la verdad con la antesala de los desastres. Con decirte que cierto de jugadores de fútbol se niegan a llevarme encima, no sé con la clase de primo que soy, como todavía no he llegado a deprimirme. Te digo cierto de salir en el ambiente, ¿te equivoco? Y nosotros sentimos unas ganas de guasa inoportuna. Que somos primos, pero no tontos. Digo así porque tiene una revelación que me enseña. No te van a lanzar al 67 y a mí que tenemos un desaliento máximo. He visto claramente nuestro código genético. ¿Sabéis que somos las células, el núcleo fundamental, los pilares del edificio de los números? Y eso
¿Eso a mí para qué me sirve? Materialista ignorante, escucha. Los primos somos una familia infinita y desconcertante, con una peculiaridad que nos intrínseca y no depende del sistema de representación numérica empleado. A ver, bien los prolegómenos y háblanos del Tomás Morales, porque no es quien te entienda con ese hablar tan fino. Somos indivisibles y hasta cierto punto caóticos. Perdona, 23, ¿has oído algo? Dinos de una vez qué puñeta significa ser número primo. ¿Aún no os habéis dado cuenta? ¿Conocéis el teorema regional dividendas? Pues aunque quisieran dividirnos, no podrían conseguirlo. Nuestra fortaleza reside precisamente en nuestros divisores. ¡Rum, rum! Lo que faltaba, que éramos pocos y para la rueda. ¿Qué dice por aquí, número 5? Que somos primos telepáticos. Anda, otro de la Real Academia Española de la Lengua. Entiendes y me dices que somos primos simpáticos e incluso empáticos, pero telepáticos. Yo lo cría y ello. ¿No soy yo la suma de tus cifras? Ahí tienes nuestra misteriosa conexión. Paseado por este parque y de pronto tuve la premonición de que algo importante ibas a decir. Por ello he venido raudo como un rayo. Y aquí estoy. Pues llegaste a tiempo, estimado número 5. A punto estaba de desvelar a estos incrédulos la trascendencia de ser primos. Es tan inoportuno, mira, 23. No me gustan los mates vejatorios, pero es que vas a pasar a la historia como primos discursos interruptos. Por empatía, acaba una vez. Me produce una hemorragia de satisfacción explicaros a todos que solo somos divisibles los primos por nosotros mismos y por la unidad. Ir y llevar esta buena nueva a todos los rincones del mundo y que se nos reconozca esta noble condición. En todos los ámbitos de la numérica existencia. He dicho. Ahora le explico que los demás que no son primos se le llaman compuestos. Cualquier número puede descomponerse de forma única, como producto de números primos. Entonces podemos decir que formamos parejas colosales, parejas de primos gemelos que solo se diferencian por dos números, como por ejemplo el 3, el 5, el 17, el 19, posiblemente parejas infinitas. Poco deja de ser sorprendente que entre dos números cuadrados consecutivos siempre hay al menos uno de nosotros, o sea, un primo. Pensar que entre el 4 y el 9 me encuentro situado yo mismo. Vaya, que entre dos mentes cuadradas siempre hay un primo. Bueno, creo que ya sois conscientes del importantísimo papel que jugamos los primos. No os lo dije antes, pero estamos fijados en los mecanismos de seguridad de las comunicaciones y cada vez que se utilizan los cajeros automáticos, nuestra presencia garantiza las operaciones. Por todo ello, os hago una propuesta. ¿No existe el Día de la Mujer Trabajadora? ¿O el Día del Padre? ¿E incluso el Día de la No Violencia? Pues presentemos ante el Parlamento de los números la petición formal del Día Mundial de los Números Primos. Todas las efemérides coinciden con algún acontecimiento notable. Ese día debería, por tanto, coincidir con algún evento relevante. Entonces habría que fijar qué día y qué hora para la celebración. Lo mejor en estos casos es buscar un santo patrón. Mira, hace más de 2000 años que murió un astrónomo griego llamado Eratóstenes, discípulo nada más y nada menos que de Arquímedes, quien calculó con bastante aproximación la circunferencia terrestre, y por eso lo he elegido. Inventó un método de determinación de nuestra familia de primos. El nombre con el que ha pasado a la posteridad su método no es muy afortunado, Criba de Eratóstenes, pero creo que merece nuestro absoluto respeto y reconocimiento. Dice, propuso per coherencia instituir el día 7 de noviembre al Día de San Eratóstenes, patrón mundial del número primo. Y un festival internacional en 2003 y todos sus sucesivos años. En efecto, hay amores que matan. El colectivo Memeo, Mundo Matemático Ortodoxo, implantado en numerosos centros del país, ha concedido el diploma del abnegado sacrificio al profesor italiano Supplicio Problematicae, actualmente de gira por España y con un agudo cólico nefrítico. El íncrito Supplicio se ha hecho famoso por su lema: problema, 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 aunque sus alumnos estaban hasta el copón, de tal forma amó los cálculos que los hizo hasta en su riñón. Una nueva campaña preventiva para que el signo menos no cause tantos estragos en la comunidad hebraica acaba de presentarse oficialmente a los medios de comunicación. En las vallas publicitarias aparecerá el siguiente eslogan: Póntelo con celo, el signo menos. Segmento erecto por excelencia. Siempre es peligroso. Resérvate de sus efectos no deseados con un simple paréntesis. Llegarás al final pletórico de felicidad.
Per a mi, flan amb nata. Ho sento, no tenim. Crema granata. Ja. Hi ha mel, mató, pastís de xocolata, gelat. Doncs un gelat de maduixa, sisplau. Maduixa no n'hi ha. De què teniu? En tenim de vainilla i de xocolata. Ja gelat. Saque o un cafè? Saque, un café. ¿Sabe qué? Un café. Saque, un café. Para mí, un helado de maduixa. No tenen. Per a mi, un gelat de mellussa. Però si no en tenen. Para mí, un gelat de maduixa. Si no tenen, Por mí, un gelat de medusa. No en tengo. Para mí un gelat de maduixa. però si no tenen. No tienen crema. Té amb crema. Ah, no té? Pues crema. No ten crema. Tienen cremas.